Buenos días, yo les voy a hablar sobre lo que es el ciclo celular, que es básicamente el proceso ordenado que siguen todas las células vivas para crecer, duplicar su ADN y dividirse en dos células hijas. Aunque parece algo muy técnico, en realidad este proceso ocurre en cada segundo de nuestra vida, en cada rincón de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando nos cicatriza una herida, cuando crece nuestro cabello o incluso cuando el cuerpo reemplaza células viejas. Todo eso es posible gracias al ciclo celular. Sin él, los organismos no podrían crecer, desarrollarse ni reparar tejidos. Se puede decir que el ciclo celular es como una línea de producción perfectamente organizada, donde las células pasan por distintas etapas hasta formar dos nuevas. Cada etapa tiene su función, y si una se salta o se hace mal, pueden surgir errores genéticos graves. En lo general, el ciclo tiene dos grandes fases, que es la interfase, donde la célula crece y se repara, y la fase M o mitótica, donde ocurre la división. En una célula humana promedio, el ciclo completo dura entre 16 y 24 horas, pero esto no es igual para todas las células. Las células intestinales, por ejemplo, se dividen cada 12 horas, y las células del hígado cada 1 o 2 días. Y las neuronas, por ejemplo, ya no se dividen una vez que maduran. Esto significa que cada tipo de célula tiene su propio ritmo de vida, dependiendo de sus funciones en el cuerpo. Primero vamos a ir con la interfase, que es la fase más extensa de este ciclo. Ocupa cerca del 90% del tiempo total. Aquí la célula no se divide todavía, pero hace todo lo necesario para estar lista. Nos lo podemos imaginar como el periodo de preparación antes del examen final, que sería la división. Esta interfase se divide en tres subfases, G1, S y G2. Principalmente está la fase G1, GAP1, que esta es donde crece en tamaño y sintetiza las proteínas y orgánulos nuevos. Por ejemplo, fabrica más mitocondrias, más ribosomas y más enzimas. Es una etapa muy activa metabólicamente. Aquí, la célula también evalúa su entorno, si hay nutrientes, si las condiciones son favorables, si no hay daños en el ADN, si todo está bien, avanza, si no, puede detenerse o incluso morir para evitar problemas. Un dato interesante, si una célula no tiene necesidad de dividirse, puede entrar en una fase llamada G0, que es como un modo de descanso. Las neuronas y las células musculares están en G0 permanentemente, porque no necesitan multiplicarse una vez maduras. Por otro lado, la fase S, que es la síntesis, que es donde ocurre algo clave, la duplicación del ADN. Cada molécula de ADN se copia de modo que al final la célula tiene dos copias idénticas de su información genética. Imagina que el ADN es como un manual de instrucciones para la célula. En la fase S, la célula hace una copia completa de este manual, asegurándose de que cada célula hija tenga su propio ejemplar. También, en esta fase se duplican los centriolos, estructuras esenciales para formar el huso mitótico, que se usará en la división. Este proceso debe hacerse con mucha precisión, porque cualquier error en la duplicación del ADN puede generar mutaciones. Por otro lado, la fase G2, GAP2, ocurre después de duplicar su ADN. La célula entra a G2, una etapa de revisión y ajustes. Aquí verifican que el ADN se haya copiado correctamente, corrige posibles errores y termina de producir las proteínas necesarias para la división celular. Se podría decir que G2 es el equivalente a dar mantenimiento final al sistema del despegue. Si se detectan errores, la célula tiene mecanismos para detener el ciclo y repararlos. Si el daño es demasiado grave, se activa la apoptosis, que es la muerte celular programada. Y finalmente la fase M o la fase mitótica, que esta es cuando la célula está completamente preparada, donde finalmente se divide. Esta fase incluye dos procesos, que es la mitosis, donde se divide el núcleo, y la citocínesis, que divide el citoplasma. Dependiendo del tipo de célula, esta división puede ser mitosis, si es una célula somática del cuerpo, o meiosis, si es una célula sexual, óvulo o espermatozoide.
Durante esta fase, la célula pasa por cambios visibles. Los cromosomas se condensan, se alinean, se separan y finalmente forman dos núcleos nuevos. Después de la mitosis ocurre la citocínesis, que es literalmente el significado de la división del citoplasma. Aquí se forma un anillo contráctil que aprieta las células por la mitad hasta formar dos células hijas idénticas. Cada una recibe su propio núcleo y la misma cantidad de organulos. Es como si una célula madre se partiera en dos hijas listas para comenzar su propio ciclo celular. El resultado final del ciclo celular es la formación de dos células hijas genéticamente iguales a la original. Cada una contiene el mismo número de cromosomas y la misma información genética. Esto es muy importante para mantener la estabilidad genética. Si el proceso fallara, podría generar mutaciones, aneuploidías o incluso cáncer. Ahora yo les voy a hablar sobre cómo es que se controla el ciclo celular, que es una parte fundamental para que las células funcionen correctamente y no se dividen de manera desordenada. El ciclo celular no ocurre de forma aleatoria, sino que está finamente regulada por un sistema molecular que actúa como si fuera un semáforo biológico, asegurando que cada fase ocurra en el momento exacto y en el orden correcto. Si este sistema falla, las consecuencias pueden ser graves como el desarrollo de tumores o enfermedades degenerativas. Ahora, en el control del ciclo celular depende principalmente de dos tipos de moléculas, las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclina, conocidas como CDK. Las ciclinas son proteínas que se producen y se degradan de manera cíclica a lo largo del ciclo celular, es decir, aparecen y desaparecen según la etapa en la que se encuentra la célula. Por otro lado, las CDK son enzimas que se activan únicamente cuando se unen a una cíclica específica. Cuando una CDK se activa, fosfolira a otras proteínas que inician los procesos necesarios para pasar a la siguiente fase. Por ejemplo, hay un tipo de ciclina CDK que impulsa el paso de G1 a S, que controla el paso de G2 a M, y así sucesivamente. Podemos imaginarlo como una cadena de relevos. Cuando una pareja ciclina CDK cumple su función, se desactiva y da paso a la siguiente, manteniendo el orden exacto de los eventos. El ciclo celular tiene tres puntos de control principales o checkpoints, que funcionan como filtros de seguridad para evitar errores. El primer punto de control es el G1S. Este es importante, ya que aquí la célula revisa si tiene los nutrientes necesarios, el tamaño adecuado y si el ADN está intacto antes de comenzar la replicación. Si todo está bien, puede pasar a la fase S. Si es que hay daño en el ADN, la célula puede detenerse para repararlo o incluso entrar en apoptosis, es decir, muerte celular programada para no transmitir errores. El segundo punto de control es el G2M. En este se encuentra justo antes de la mitosis. Aquí se verifica que la duplicación del ADN se haya completado correctamente y que no existan errores en la secuencia genética. Si algo está mal, la célula no avanza a la fase M hasta repararlo. En el punto 3 de control está el uso mitótico o el punto M. Este punto ocurre durante la mitosis, específicamente en la metafase, y asegura que todos los cromosomas estén correctamente alineados y unidos al uso mitótico, antes de separarse. De esta manera se evita que una célula hija reciba más o menos cromosomas de las que debería. Estos tres puntos son vitales para mantener la estabilidad genética y prevenir la formación de células anormales. Además de las ciclinas y CDK, existen proteínas que funcionan como frenos del ciclo celular. Las más importantes son P53 y Rb, o sea, retinoblastoma. El P53 se conoce como el guardián del genoma. Cuando detecta un daño en el ADN, detiene el ciclo celular y activa mecanismos de reparación. Si el daño es demasiado grave, ordena la apoptosis para eliminar esa célula y evitar que se convierta en cancerígena. El Rb, por su parte, controla el paso de G1 a S al unirse a factores que promueven la replicación. Cuando Rb está activa, mantiene el ciclo en pausa. Cuando es fosfolirada por una CDK, se inactiva y permite el avance a la siguiente fase. Estas proteínas son tan importantes que cuando se dañan o mutan, pueden originar cáncer, ya que la célula pierde la capacidad de detener su división. El ciclo celular no solo depende de señales internas, también responde a factores externos, como lo son factores de crecimiento, que las moléculas que estimulan a la célula a dividirse, hormonas, que promueven activar o inhibir la proliferación, condiciones ambientales, como la temperatura, la disponibilidad de nutrientes o el estrés celular. Por ejemplo,
Si una célula está en un ambiente pobre en nutrientes, no iniciará la replicación del ADN porque no tendría los recursos para completarla. En cambio, si recibe señales de crecimiento, como en la cicatrización de una herida, las células cercanas se activan y comienzan a dividirse para reparar el tejido. Cuando los mecanismos de control del ciclo celular fallan, las células pueden dividirse sin control, ignorar señales de apoptosis o acumular mutaciones genéticas. Todo esto puede conducir a aneuploidías, que es el número incorrecto de cromosomas, o en la formación de tumores. En el cáncer, por ejemplo, las ciclinas pueden estar sobreexpresadas, las CDK activas todo el tiempo o las proteínas como P53 dañadas. Esto provoca que las células cancerosas se multipliquen sin respetar los puntos de control. Por eso, muchos tratamientos actuales contra el cáncer, como en las terapias dirigidas, buscan inhibir CDK específicas o restaurar la función del P53, intentando que las células vuelvan a un control normal o mueran si ya no pueden repararse. Ahora me toca hablarles del proceso de mitosis. Este es una de las partes más importantes del ciclo celular, porque gracias a ella se generan nuevas células idénticas al original. Este proceso es fundamental para el crecimiento, el desarrollo, la reparación y el mantenimiento de los tejidos en todos los organismos multicelulares. La mitosis es un tipo de división celular que ocurre en las células somáticas, es decir, todas las células del cuerpo, excepto las sexuales. El resultado de la mitosis son dos células hijas genéticamente idénticas entre sí y también a la célula madre, conservando el mismo número de cromosomas, como por ejemplo en el caso de los seres humanos. Nuestras células tienen 46 cromosomas. Cuando una célula se divide por mitosis, cada una de las dos células hijas también tendrá 46 cromosomas. Eso mantiene la información genética constante en todo el organismo. La mitosis permite que una célula se convierta en dos y luego esas dos se conviertan en cuatro y así sucesivamente. Es el proceso que hace posible que un organismo crezca desde una sola célula, como por ejemplo el cigoto, pues hasta formar un cuerpo completo con billones de células. También es el mecanismo que repara tejidos, como cuando te cortas la piel y se regenera sola, o cuando el cabello y las células crecen. La mitosis se divide en 5 fases principales: la profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Y después ocurre un proceso final llamado citocinesis, que separa el citoplasma para formar las dos células hijas. En esta etapa comienza todo el proceso visible de la mitosis. La cromatina, que es el ADN desenrollado, empieza a condensarse y se vuelve visible al microscopio como cromosomas. Cada cromosoma ya está duplicado, así que está formado por dos cromátidas hermanas unidas por el centrómero. Mientras tanto, los centriolos, que son estructuras en forma de cilindro, migran hacia polos opuestos de la célula. Y entre ellos se empieza a formar el huso mitótico, que es como una red de microtúbulos que guiarán el movimiento de los cromosomas. La envoltura nuclear comienza a fragmentarse, tipo romperse, y el nucleolo desaparece, preparando el espacio para que los cromosomas puedan moverse libremente. En resumen, en la profase los cromosomas se hacen visibles y el huso mitótico se forma. La prometafase es la continuación de la profase. Aquí la envoltura nuclear desaparece por completo y los microtúbulos del huso se conectan con los cromosomas a través de una estructura llamada cinetócoro, que se encuentra en el centrómero. Esta unión es fundamental porque el huso será el encargado de mover los cromosomas más adelante. La célula se reorganiza internamente para poder distribuir los cromosomas de manera precisa. En esta fase, los cromosomas ya están listos para alinearse al centro. La metafase es una de las etapas más importantes y características de todo este proceso, porque aquí los cromosomas se alinean perfectamente en el centro de la célula, formando lo que se conoce como la placa metafásica o el plano ecuatorial. Esta alineación no es casual. Es el punto donde la célula verifica que todos los cromosomas estén bien sujetos al huso mitótico.
Este punto de control es conocido como el punto del uso mitótico y es vital para evitar errores en la distribución pues, de los cromosomas. Por ejemplo, si algún cromosoma no está bien enganchado o conectado, la célula se detiene hasta corregirlo, porque si se separan mal podría causar enfermedades genéticas. En la anafase ocurre la separación de las cromátidas hermanas. Los microtúbulos del uso se acortan o sea, se achican y cada cromátida es jalada hacia el polo opuesto pues, de la célula. Ahora cada cromátida se convierte en un cromosoma pues, independiente. Este movimiento asegura que cada célula hija reciba pues la misma cantidad de material genético. Así que la célula se empieza a verse pues alargada con los cromosomas agrupándose en los extremos. En la telofase ocurre el proceso inverso a la profase. Los cromosomas que estaban condensados comienzan a desconectarse y vuelven a su forma de cromatina. La envoltura nuclear se forma nuevamente alrededor de cada grupo de cromosomas, creando dos núcleos. Y pues realmente esto es muy importante para el proceso. También reaparece el nucleolo en cada núcleo y el uso mitótico se desintegra porque ya cumplió su función. Después de la telofase ocurre la citocinesis, que es la división del citoplasma. En las células animales se forma un anillo contráctil en el centro de la célula. Este está compuesto por filamentos de actina. Este estrangula la célula hasta dividirla finalmente en dos. En las células vegetales, en cambio, y en su lugar, en vez de estrangularse se forma una placa celular en el centro, que más tarde se convierte en la pared que separará pues, las dos células hijas. Al final de todo el proceso, se obtienen dos células hijas idénticas, cada una con un núcleo y el mismo número de cromosomas que la célula original. La mitosis es esencial para la vida porque garantiza que las nuevas células tengan pues la misma información genética. A su vez, también los tejidos puedan crecer y regenerarse nuevamente. También pues garantiza que se mantenga la estabilidad del genoma. Sin mitosis, los organismos no podrían pues como que desarrollarse ni reparar sus tejidos. Por ejemplo, cuando te haces una herida, cuando las células alrededor se dividen por mitosis, pues para cerrar la lesión, es pues cuando intervienen. También intervienen en el crecimiento. Las células del hueso, piel o músculos, pues se multiplican constantemente por este proceso. Incluso en órganos como el intestino o la sangre. Las células viejas mueren y se reemplazan por nuevas mediante mitosis, pues todos los días. Aunque la mitosis es un proceso muy controlado, a veces puede haber errores. Por ejemplo, si una célula no pasa correctamente los puntos de control, puede dividirse con un número incorrecto de cromosomas. Por ejemplo, puede tener 20, puede tener 30, puede tener 40, 41, 42. Lo que esto da lugar a neoploideas o mutaciones. Estos errores pueden causar enfermedades genéticas o incluso cáncer. Por eso, la mitosis está estrictamente regulada y depende de las proteínas y puntos de control que explicó pues, la persona anterior, o sea, pues mi compañero. Ahora me toca hablarles de la meiosis, que es otro tipo de división celular, pero muy diferente a la mitosis. Mientras que la mitosis sirve para el crecimiento y la reparación, la meiosis es el proceso que da origen a las células sexuales, es decir, a los óvulos y a los espermatozoides. Gracias a la meiosis, cada individuo puede heredar la mitad de su información genética de su madre y la otra mitad la hereda de su padre, haciendo posible la variabilidad genética entre los seres vivos. La meiosis es un tipo de división celular que ocurre solo en las células germinales, que son las que van a formar los gamelos. A diferencia de la mitosis, se producen dos células hijas diploides y la meiosis produce 4 hijas haploides, es decir, con la mitad de números de cromosomas. La meiosis tiene dos funciones principales, la cual la primera sería reducir el número de cromosomas a la mitad para que los gamelos sean haploides. Y la segunda sería aumentar la variabilidad genética en la descendencia.
gracias a dos mecanismos claves, el cual sería el entrecruzamiento o el crossover y la distribución independiente de los cromosomas. Estos mecanismos explican por qué ningún ser humano, excepto los gemelos, tienen el mismo ADN. La meiosis consta de dos divisiones celulares sucesivas, la meiosis 1, llamada reduccional, y la meiosis 2, llamada ecuacional. En la meiosis 1 reduce a la mitad el número de cromosomas. Empieza con una célula diploide y termina con dos células haploides, donde cada cromosoma aún tiene dos cromátidas hermanas. Esta fase tiene 4 etapas: profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. La profase 1 es la etapa más larga y compleja de toda la meiosis. Aquí ocurre algo que no pasa en la mitosis, el apareamiento de los cromosomas homólogos. Cada cromosoma del padre se une con un par del mismo tipo de la madre, formando estructuras llamadas tetradas, que contienen 4 cromátidas. Durante este apareamiento ocurre un proceso muy importante llamado entrecruzamiento o crossing over. Las cromátidas no hermanas intercambian fragmentos de ADN, lo que mezcla la información genética del padre y de la madre. Este intercambio genera nuevas combinaciones genéticas unidas, aumentando la variabilidad entre los individuos. Por eso los hermanos no son idénticos aunque tengan los mismos padres. En la metafase 2, las tetradas se alinean en el plano ecuatorial de una célula. A diferencia de la mitosis, donde se alinean cromosomas individuales, aquí se alinean pares de cromosomas. La orientación de cada par es aleatoria, lo que significa que la posición de los cromosomas paternos y maternos se mezclan al azar. A este proceso se le llama distribución independiente y también contribuye a la variabilidad genética. Durante la anafase 1, los cromosomas homólogos se separan y dirigen a polos opuestos de las células. Cada cromosoma aún conserve sus cromátidas hermanas, no se separan en estas primeras divisiones. Esta separación reduce a la mitad el número de cromosomas, por eso se le llama división reduccional. Y por último, la telofase. En esta, al llegar a los polos, los cromosomas pueden descondensarse un poco y se forma una nueva envoltura nuclear. Luego ocurre la citocínesis, que divide el citoplasma y origina dos células hijas haploides. Cada una tiene la mitad de cromosomas que la original, pero cada cromosoma sigue duplicándose. Ahora, sin replicar el ADN nuevamente, las dos células haploides entran directamente en una segunda división. Se llama la meiosis 2. Esta es muy parecida a la mitosis, pero ocurre con cromosomas haploides. Las fases son profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. En la profase 2, los cromosomas se vuelven a condensar y desaparece la envoltura nuclear, si se había formado, y se genera un nuevo uso mitótico. En la metafase 2, los cromosomas se alinean nuevamente en el plano ecuatorial, pero esta vez ya no en pares, sino individualmente. En la anafase número 2, los cromáticas hermanas se separan, moviéndose hacia polos opuestos de la célula, igual que en la mitosis. Cada cromátida se convierte ahora en un cromosoma independiente. Y finalmente en la telofase. En esta se forma la envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromosoma y ocurre la citocínesis. El resultado final son 4 células hijas haploides, cada una con un conjunto único de cromosomas. Estas células se convertirán en gametos. En los hombres darán orígenes a 4 espermatozoides funcionales y en las mujeres se forma un óvulo y 3 cuerpos polares, de los cuales solo el óvulo es funcional. Gracias al entrecruzamiento que ocurre en la profase 1 y a la distribución independiente que ocurre en la metafase 1, la meiosis genera combinaciones infinitas de genes. Esto explica por qué los hijos pueden parecerse más a un padre o tener rasgos de ambos en proporciones distintas. En la naturaleza, esta variabilidad es clave para la evolución y la adaptación de las especies. Los organismos con más variabilidad genética tienen mayor probabilidad de sobrevivir ante un cambio en el ambiente. Estos errores muestran lo delicado y lo preciso que debe ser el proceso de la meiosis. Y ya fue todo.